¿Ya? Sí, doctora. Muy bien. Sí, doctora. Esta clase es la clase del doctor Martínez. Yo soy respetuosa de las... esperen un ratito. Tengo un problema porque tengo que aceptar yo misma. Entonces... Bien. A ver. Es que esta herramienta me permite hacer condiciones. Bien, empecemos. ¿Sí? Ah, ya sé qué voy a hacer. Muy bien. Ahora sí. Ya me he conectado con mi otro dispositivo para ir admitiendo a los que vayan llegando. Bien, entonces, como les decía, esta es la clase del doctor Martínez y yo respeto sus diapositivas y respeto lo, em, lo que él ha puesto en ellas, ¿sí? Esto ya lo han visto con él, ¿sí? También ya han hablado de las amebas patógenas y de las amebas no patógenas, bueno, de la única ameba patógena del tubo digestivo que es entamovistolítica. Les han explicado claramente que pertenecen a un complejo, aquí falta Entamoeba moskovsky, para, que complete el complejo, y les ha explicado ya por qué están dentro de un complejo, y cuáles son sus características morfológicas, y cómo podríamos diferenciar a la ameba patógena. También les he explicado el ciclo biológico, y del ciclo biológico les ha explicado que este ciclo naturalmente en el que se forman trofozoitos en la luz del intestino, y luego estos se enquistan cuando estas formas biológicas van atravesando el intestino grueso y van llegando a la parte terminal y estos van a enquistar, ¿no? Esto les había explicado el doctor que todo esto va a pasar naturalmente con todas las amebas, que todas comparten el mismo hábitat y este mismo ciclo biológico, incluida Entamovistolítica, que es la ameba patógena, que habitualmente está cumpliendo este tipo de ciclo biológico, ¿sí? Este ciclo biológico, que como han visto, inicia, bueno, no inicia, sino este ciclo biológico en el hospedador humano. La infección ocurre por la ingesta de agua o alimentos contaminados con estos quistes que son maduros, que luego se van a desenquistar en el intestino delgado y se van a formar trofozoitos que van a ir al hábitat, que son el ciego, el colon ascendente, donde se van a multiplicar por fisión binaria, ¿sí? Todas las amebas hacen este ciclo biológico, ¿sí? Y entamovistolítica tiene una capacidad invasiva de la que vamos a hablar hoy, ¿no? Que no la tienen todas las cepas, que no ocurre en todos los hospedadores infectados, y esta capacidad invasiva es lo que justamente va a dar lugar al daño que va a poder provocar este parásito y a la enfermedad que produce, ¿sí? Entonces, el ciclo de transmisión también ya lo han hablado, ¿no? Han hablado de los mecanismos de infección, han hablado de las fuentes de infección y han hablado de cómo las personas se van a infectar. Lógicamente, esto ya lo han visto, ¿sí? Y hoy día nos toca hablar de la meriosis, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de cómo es que va a ocurrir la, eh, el daño que va a provocar este parásito a nivel de su hábitat y cómo se va a poder hacer invasivo, ¿sí? Entonces, eh, la meiosis, como las parasitosis que hemos visto hasta ahora, no solamente dependen del parásito, ¿verdad? Hay factores, como todas las enfermedades parasitarias, donde juegan o influyen los factores del parásito, y hay factores que también influyen de parte del hospedador. Y probablemente uno piensa que, bueno, si una ameba es invasiva y es patógena y tiene esta capacidad
de invadir, entonces uno diría, pero entonces todas deberían siempre provocar enfermedad, y no es así, ¿sí? No todas las personas, ni siquiera todas las personas infectadas con la misma cepa o con la misma cepa virulenta de entamoeba histolítica van a tener el mismo cuadro clínico. Entonces, ¿qué puede influir? Las características del hospedador. ¿Y qué de las características del hospedador? Y obviamente la virulencia del parásito, ¿sí? Dentro de las características del hospedador, la edad. No, sabemos que no hablamos de inmunodepresión, pero hablamos de que los niños pequeños de corta edad, la respuesta inmunitaria en ellos no tiene la misma efectividad que en una persona adulta. Y además, pues, tenemos que pensar en que una persona adulta probablemente ya ha tenido contacto con el parásito. La respuesta inmunitaria no es protectora, pero sí puede definitivamente influir en la ocurrencia o no de la amilosis, ¿sí? Otro factor importante es la dieta rica en carbohidratos, y esto está demostrado, se han hecho estudios y se han visto que aquellas personas con una dieta rica en carbohidratos y que tienen, obviamente, ¿esto en qué influye? Influye en la microbiota, ¿no? Entonces, una microbiota alterada con una predominancia de ciertas bacterias y una deficiencia de otras bacterias, esto ustedes lo van a ver bien en microbiología, va a determinar que, por ejemplo, la calidad del moco a nivel intestinal sea diferente, ¿sí? Una persona que tiene una dieta rica en carbohidratos va a tener una mayor cantidad, por ejemplo, de enterobacterias lactosa positivas, ¿no? Que es la enterobacterias fermentadoras. Estas enterobacterias van a debilitar o van a ser un factor que influye en el debilitamiento del moco. Y el moco, como ustedes saben, es producida por las células calciformes, va a ser la barrera natural que va a evitar la invasión y la agresión por patógenos, ¿sí? El uso de corticoides también puede ser un factor que influye en el hospedador, porque primero puede disminuir la respuesta inmunitaria, ¿sí? Y de todos modos, un uso de corticoides prolongado puede también disminuir puede alterar la microbiota a nivel intestinal. Algo que también es importante es la desnutrición o una deficiencia proteica en el hospedador, que también va a influir en la respuesta inmunitaria, va a influir en la microbiota intestinal y lógicamente va a ser un factor que va a influir en la infección por entamoeba histolítica. Y aquí ponemos la infección por VIH, que aunque no está catalogado como un patógeno oportunista en entamoeba histolítica, sí se ha visto que las personas con VIH tienen más riesgo de hacer colitis amibiana que aquellas que no tienen esta deficiencia inmunitaria, ¿sí? Pero algo sí que es súper importante y que está plenamente estudiado en los últimos años es la dieta rica en carbohidratos. Por eso la he marcado, ¿no? ¿En qué va a influir esta dieta rica en carbohidratos? Ya les decía, en una composición de la microbiota. Es una primera razón por la que puede favorecer o desfavorecer a la infección por entamoeba histolítica. La otra es que la dieta rica en carbohidratos va a alterar el pH y la proporción de de oxígeno a nivel intestinal. Entonces, esto también va a ser un factor importante que va a favorecer o desfavorecer la adherencia de los parásitos a la mucosa intestinal, ¿sí? La alteración de la composición del moco, que puede estar dada por la dieta, que puede estar dada por la alteración de la microbiota, o puede estar dada por coinfecciones, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene recurrentemente otro tipo de infecciones ya puede tener una alteración del moco y obviamente una alteración de la capacidad protectora que tiene este moco a nivel intestinal. Entonces, estos son los factores del hospedador que pueden ir influyendo en la ocurrencia de la anubiosis, ¿sí? Los factores del parásito está plenamente comprobado que existen 22 simodemas de este parásito, ¿no? Así se llaman, algunos le pueden llamar también genotipos o cepas, pero la nomenclatura adecuada es llamarlos simodemas. Quiere decir que aunque sea una especie entamoeba histolítica, se pueden comportar de manera diferente.
¿no? Y de estos 22 simodemas está comprobado que 9 son virulentos o patógenos, ¿no? ¿Y de qué dependerá? De la capacidad de segregar ciertas sustancias o de no segregar ciertas sustancias. Entonces, fíjense que desde aquí ya podemos decir que obviamente no todas las personas que están infectadas con entomofistis lítica van a tener amebiosis, porque si está infectada con una cepa que es no patógena, el ciclo va a ser plenamente luminal y no va a tener necesidad el parásito de invadir la mucosa y por lo tanto no hay amebiosis. La amebiosis, la colitis amebiana, que es el cuadro clínico que va a provocar este parásito, está dada porque el parásito logra invadir la mucosa. ¿Y cómo logra invadir la mucosa este parásito, no? Yo les he hecho un resumen y ojalá realmente ustedes puedan aprovecharlo y no estén detrás de su pantalla como piedras y puedan entender este proceso, ¿sí? Eh, la, la, si nosotros pusiéramos, ¿no? Si nosotros pusiéramos en una escala, digamos, del 0 al 10 al parásito, tendríamos que empezar a pensar primero si este parásito es uno de los simodemas que son virulentos, ¿no? La otra que tendríamos que pensar es cómo está respondiendo el hospedador frente a este parásito, si es patógeno o no es patógeno. Además, no podemos decir es patógeno y siempre lo va a invadir, incluso siendo patógeno y siendo virulento, puede no lograr invadir. ¿Por qué? No, porque el primer gran paso para que las amebas logren invadir a la pared del intestino, recordemos que su hábitat está a nivel del colon ascendente, a nivel del ciego y del colon ascendente, entonces va a ser la adherencia. ¿Quiénes logran adherirse a la pared de la mucosa? Son los trofozoitos. Eso es lógico, ¿no? El doctor Martínez había dicho, los quistes a medida que van haciendo su trayecto por el intestino, ¿no? Va a haber menor cantidad de agua y estas se van a redondear y finalmente se van a enquistar, ¿sí? Como como un mecanismo de defensa frente a una situación adversa que va a ser el medio ambiente. Sin embargo, el trofozoito está feliz y contento en el hábitat y cuando se trata de una cepa o de un simodema que es virulento, entonces él tiene una capacidad. Y la primera capacidad que tiene es la secreción de lectinas. ¿No? Estas lectinas son las lectinas que le permiten, son las sustancias que le permiten adherirse, por eso se llaman lectinas de adherencia. ¿Sí? Estas lectinas de adherencia, o sea, ¿qué tendrán aquellos nueve simodemas que van a ser denominados virulentos o patógenos? Lo primero es que tienen que tener esta capacidad de secreción de lectinas, ¿no? Estas lectinas específicas, ¿no? Que son proteínas inhibibles por galactosa y N-galactosamina, por eso dice GAL y GALNAC, ¿no? Aquí está abreviado. Estas son proteínas, ¿no? Entonces, el primer momento de la invasión está dada o está favorecida por estas lectinas que segrega el parásito. Entonces, el parásito tiene un contacto, hay un contacto del trofozoito con la célula, ¿sí? Este contacto del trofozoito, del parásito que está segregando estas lectinas con la célula, va a estimular al trofozoito a la secreción de amebóporos, ¿sí? Entonces, estos amebóporos que va a segregar también el parásito, se insertan entre las membranas de la célula blanco y causan su lisis. O sea, ojo, no se insertan en la célula para poder introducirse en ella. Estos parásitos no son intracelulares. Lo que hacen es insertarse en la membrana de las células para que finalmente estas células se lisen. Pero recordemos que la pared de la mucosa va a estar constituida por varias capas celulares, ¿no? El problema de que estas células se lisen es que van a hacer, va a provocar que estas se desprendan, ¿sí? Entonces, se van a desprender, se van a lisar directamente las células del hospedador y junto con las citoquinas y proteasas que van a segregar estos trofozoitos, van a lograr degradar las proteínas de la matriz, como ser el colágeno, la elastina, el fibrinógeno, la fibronectina y la laminina. Fíjense que esto es
esto es interesante porque esto va a ocurrir más o menos sincrónicamente, el trofocito se adhiere a la célula, esto estimula la producción de amebóporos que se van a insertar en las células, ¿no? Que van a ser como, van a como que quebrar la membrana celular, y las proteasas que va a segregar este parásito van a dar lugar a que se degrade la matriz la matriz de la pared que está constituida por colágeno, elastina, fibrinógeno. Entonces, estas proteinasas de cisteína tienen un efecto enterotóxico. Entonces, aquí no segregan enterotoxinas como tal, pero tienen un efecto enterotóxico. Y también son secretadas por las amebas e interfieren en la función del sistema inmunitario. Entonces, fíjense, hasta aquí el parásito ha logrado adherirse, ha logrado lisar o ha logrado destruir la matriz celular, ha logrado destruir esa pared, y finalmente, si la pared empezaba a defenderse, ¿no? Estas proteasas también van a inhibir la respuesta inmunitaria, ¿no? Esta es una lucha entre el parásito y la pared, ¿sí? ¿Y por qué les digo una lucha? ¿Sí? Porque, ojo, la pared del intestino no es que no ofrece resistencia frente a la adherencia del parásito. Espérenme, creo que hay gente que quiere ingresar. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que hay esta adherencia y esta degradación de las proteínas de la matriz de la pared, entonces obviamente hay una respuesta inmunitaria. Entonces, tras esta invasión del epitelio, se desencadena una intensa respuesta inflamatoria local, ¿no? Pero los trofozoitos destruyen a los neutrófilos. Aquí ya estamos hablando de protozoarios. Hasta el anterior lote, que todavía estamos hasta esta semana, hemos hablado bastante del Mintos y hemos hablado de la respuesta TH2, la respuesta TH2 donde estaban, donde jugaba un rol muy importante, por ejemplo, los eosinófilos, ¿verdad? En cambio, aquí estamos hablando de microorganismos unicelulares, donde lógicamente la respuesta inmunitaria va a estar mediada por la respuesta TH1 y va a haber una respuesta inflamatoria interesante. Sin embargo, los neutrófilos van a ser destruidos por los parásitos. Y una forma es la fagocitosis, ¿no? Los trofozoitos tienen una capacidad fagocitaria súper interesante. Una vez que ya han logrado adherirse a la mucosa, van a fagocitar células, van a fagocitar bacterias y van a fagocitar eritrocitos. Entonces, la respuesta inmunitaria se activa, pero el parásito logra evadir esta respuesta inmunitaria. ¿Cómo? ¿No? Las mismas proteínas de los eritrocitos que ha fagocitado, que luego los ha degradado en el interior, que eso le sirve para su nutrición, ¿sí? Estas mismas proteínas se van a exponer en la membrana del parásito y la respuesta inmunitaria que se estaba activando va a reconocer estas células, estas proteínas de los eritrocitos como propias, y por lo tanto no va a poder eliminar al parásito. Fíjense lo que dice aquí. Dice: una vez que las amebas atraviesan la capa del moco. Fíjense por lo importante que es el moco. Porque cuando ya el parásito ha atravesado la pared, recuerden que interfiere en la función del sistema inmunitario. Evade la respuesta la respuesta inmunitaria por mimetismo, porque muestra o expone proteínas que son propias del hospedador, ¿sí? Pero antes de eso ha tenido que atravesar la capa de moco que naturalmente hay en la mucosa, ¿sí? Y para atravesar la capa del moco, esta fase es clave, la lisis celular. No solamente se lisa la célula, también se lisa el moco, ¿sí? Y si este moco de por sí ya es débil, este moco de por sí no es altamente protector, porque la respuesta, ¿por qué? Porque la cantidad de enterobacterias en el intestino grueso es abundante, se han disminuido los bacteroides, los firmicutes, que son las bacterias buenas que van a favorecer a que ese moco sea protector. Entonces, si eso no ha ocurrido, para el parásito es mucho más fácil invadirlo, ¿sí? Entonces, es mucho más fácil adherirse a las células epiteliales, y cuando se adhiere a las células epiteliales, empieza a segregar amebóporos y proteasas, ¿sí?
Y cuando fagocita los glóbulos rojos, que obviamente ya el parásito ha tenido que entrar hasta la submucosa para poder llegar a fagocitar glóbulos rojos, entonces evade la respuesta inmunitaria porque expone las proteínas de los glóbulos rojos en sus membranas. Ya fíjense esta maravilla que ocurre en la invasión celular y obviamente fíjense lo importante que es el moco intestinal. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos, aquí tengo una imagen, ¿sí? Y si vemos en la imagen, dice, ¿no? Aquí están los quistes, ¿no? Los quistes ingresan por la vía oral, son quistes tetranucleados. Estos quistes llegan al intestino delgado, donde se desenquistan, ¿no? Y cada quiste va a dar lugar a 8 trofozoitos. Estos trofozoitos se van a ir hacia el colon. Y fíjense, esta parte del ciclo, esta parte que estoy, no sé si tengo mi puntero, voy a poner el puntero. Esta parte del ciclo es en la luz del intestino. Entonces, fíjense, está dividiendo el trofozoito. Y una vez que el trofozoito es arrastrado con el contenido del intestinal, que es la materia fecal ya en el intestino grueso, se van a enquistar. ¿No? Y pueden haber quistes inmaduros o pueden haber quistes maduros en las heces. ¿Sí? Aquí ha tenido que ocurrir algo. Primero, que el parásito no es virulento, que no tiene esa capacidad de secreción de lectinas o de adhesinas, ¿sí? Y otra, puede ser que tenga una capacidad de secreción de lectinas y de repente entre la virulencia del 1 al 10 es virulento, pero es, digamos, tiene 6 de virulencia, pues la respuesta de la mucosa, la pared intestinal, ¿no? Recuerden que aquí hay respuestas también hay células que favorecen la respuesta inmunitaria, va a evitar la invasión, ¿sí? Entonces, el ciclo es luminal. Al ser luminal no hay sintomatología porque no hay daño. ¿Cuándo ocurre el daño? ¿Sí? ¿No? Cuando hay una invasión, ¿no? Cuando hay una invasión a nivel de la pared del intestino por los trofozoitos, ¿sí? Y gracias a qué habíamos dicho que hay una invasión, gracias a las lectinas de adherencia, ¿no? A la N-galactosamina y a las proteínas de GAL, que van a favorecer a que estos parásitos se adhieran. Una vez en contacto con la célula, fíjense, trofozoito, célula, entonces va a haber una citotoxicidad. ¿Por qué? Porque el parásito segrega, hemos dicho, dos cosas, amebóporos y proteasas. Entonces, de ustedes, muchachos, ¿sí? Y luego, obviamente, hay un daño, ¿no? Hemos dicho que va a degradar la pared, va a degradar la estructura proteica que tiene la pared, ¿sí? Por lo tanto, hay un daño y hay una invasión. Y aquí ya el parásito ha llegado hasta la submucosa. Y en la submucosa se va a adherir, va a fagocitar entre células epiteliales, bacterias, pero también, y muy importante, glóbulos rojos. Y de hecho, ahí les ha explicado muchísimo el doctor Martínez de cómo reconocer una entamovistolítica. Y si ustedes ven aquí en la imagen hay neutrófilos, ¿sí? Que van a ir a responder frente a la invasión, a la invasión de la pared intestinal por los trofozoitos, pero hemos dicho que esto va a, que el parásito mismo evade la respuesta inmunitaria, ¿sí? Y luego está hay la invasión de la capa mucosa y llega hasta la submucosa. Fíjense que el parásito llega hasta la submucosa, de donde fagocita los glóbulos rojos, porque ahí están los microcapilares en la submucosa, ¿sí? Entonces, para ustedes debería ser muy fácil en este momento responderme cuál será la acción patógena o las acciones patógenas de este parásito a nivel, cuando está logrando invadir la mucosa. Muchachos, pueden prender su micrófono y responder. Vamos. Histolítica, doctora, porque libera Fuerte, proteasas. Histolítica, histolítica. porque libera proteasas. Porque muy bien libera proteasas. Y de ahí viene su nombre, histolítica. Uno puede, vale, vamos a seguir imágenes de cómo puede dañar la mucosa del colon. ¿Sí? ¿Y cuál será la otra acción patógena?
Porque, ojo, hay una secreción de moco, el parásito lisa el moco, ese moco no es tan espeso, es más filante y por lo tanto se adhiere al moco, pero ¿será que la pared deja de defenderse? ¿Cuál es la otra acción patógena entonces? Muchachos. Proinflamatoria, doctora. Fuerte, fuerte. Está bien, ¿cuál era? Proinflamatoria. Proinflamatoria. Fíjense que aquí hay una palabra que dice citotoxicidad a mediana. Entonces, esta secreción de sustancias va a estimular la respuesta inmunitaria. Entonces, a pesar de que el parásito lisa el moco, va a haber mayor secreción de moco. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay a nivel de la mucosa? ¿Sí? Hay lesiones, microúlceras inicialmente, luego se van a hacer úlceras, provocadas por la acción histolítica, y hay respuesta de parte de la pared de la mucosa intestinal segregando moco. Hay una respuesta inflamatoria importante y por lo tanto va a aumentar el peristaltismo. Al aumentar el peristaltismo no se absorbe la cantidad de agua que debería absorberse. Recuerden que el colon tiene esa principal función y por lo tanto, al aumentar el peristaltismo, no absorberse la cantidad de agua, las heces van a ser más líquidas. No van a ser plenamente líquidas, pero van a ser más líquidas de lo normal. O sea, van a ser pastosas. Hasta ahí tenemos un problema intestinal. Hay una úlcera a nivel de la mucosa que llega hasta la submucosa, ¿sí? Pero el problema no termina ahí. El parásito ha llegado hasta la submucosa donde encuentran los vasos sanguíneos, ¿sí? ¿No? Y aquí dice provoca colitis. Entonces, todo esto es propio de la colitis. La colitis, ¿qué es? La inflamación del colon. Entonces, ahora, dice, a partir de la submucosa donde están los vasos sanguíneos, el trofozoito puede diseminarse por vía hematógena. Al diseminarse por vía hematógena va a provocar la enfermedad extraintestinal, ¿sí? Ya no va a ser una colitis, porque la colitis es la inflamación del colon, tiene que estar localizada en el colon. En este caso se ha diseminado y va a provocar enfermedad intestinal. Y además dice ahí claramente, aproximadamente solo el 1% de los casos va a tener esta enfermedad extraintestinal, ¿sí? ¿Cuál es el primer lugar donde va a ir a localizarse el parásito después de haber tomado la vía hematógena? El hígado. Lógico, porque estamos hablando de que está tomando un capilar que va a ir hacia la circulación porta y por lo tanto va a ir hacia el hígado. Y en el hígado el parásito va a seguir segregando sus proteasas, sus enzimas proteolíticas y va a seguir degradando el tejido. Y ahí va a provocar lo que llamamos, lo que denominamos un absceso a mediano hepático. Y desde el hígado puede seguir y puede llegar hasta el pulmón, ¿no? Donde también va a provocar abscesos pulmonares y puede provocar derrames pleurales o incluso pericárdicos, ¿sí? Y por la misma vía hematógena, puede llegar hasta el cerebro y provocar abscesos cerebrales. Pero aquí hay una cosa que yo voy a retroceder. Fíjense, aquí hay una llavecita, una flechita que va del hígado al pulmón. Aquí decía, toma la vía hematógena y se va al hígado y se va al cerebro, dice aquí. Sí, pero aquí hay una flechita que dice del hígado al pulmón. Y ahí podemos hablar de que incluso después de un absceso mediano hepático, ¿sí? Por continuidad, los parásitos pueden llegar hasta el pulmón sin necesidad de tomar la vía hematógena y provocar abscesos pulmonares. Entonces, es increíble este parásito porque uno dice, ¿cómo un parásito? ¿Que ¿Cuánto medía? Pues ha dicho el doctor Martínez. ¿Cuánto mide el trofozoito? Muchachos. Ya pues, ¿cuánto mide? Mínimamente vean en su texto, en su apunte, algo.
De 10 a 60 micrómetros, De 10 doctor. a 60 micrómetros. Lo habitual es que mide entre 10 a 20 micrómetros, o sea, un promedio de 15 micrómetros. Usted tendría que estar imaginándose cuánto el pequeñísimo tamaño de este parásito. ¿Cómo un parásito tan pequeño puede lograr destruir un tejido tan macizo como es el tejido hepático? Tiene una capacidad histolítica increíble. Y hay algo que recordar aquí, que también lo dijo el doctor Martínez. Cuando el parásito es invasivo y está en la mucosa y en la pared de la mucosa y en la submucosa, y obviamente desde ahí se disemina hasta el pulmón, al hígado, al pulmón o al cerebro, en estos lugares solo habrán trofozoitos. Es imposible que el parásito se enquiste en estos tejidos. No tiene la necesidad. El parásito se enquista cuando ve una situación adversa, y la situación adversa es la disminución de agua. Por eso se enquista en la parte terminal del colon. ¿Sí? En estos lugares el parásito no tiene necesidad de enquistarse. Y si no tiene necesidad de enquistarse, tiene una ventaja en su calidad de protozoario. Se multiplica, se multiplica por fisión binaria abundantemente. Una ventaja respecto a los nemátodos, por ejemplo, que estamos viendo en este lote, ¿verdad? Un huevo da lugar a un adulto y no se multiplica en el hospedador, ¿no? Entonces, en el caso de la estrongiloidosis hay hiperinfección por la autoinfección, no porque el parásito se multiplique una y otra vez. Aquí tiene una ventaja el protozoario, se multiplica abundantemente y no hay nada que lo impida. ¿Sí? La suerte es que la enfermedad invasiva, que dice ahí arriba, dice aproximadamente del 100% de infectados por entamoeba histolítica, solo 10% tienen esta enfermedad invasiva. O sea, pueden tener colitis y de estos una mínima cantidad incluso van a llegar a tener abscesos amebianos, pulmonares o cerebrales. El otro 90% está aquí, muchachos, haciendo su ciclo biológico en la luz del intestino. Y ojo con esto, puede haber personas que están en condición de asintomático, no tienen ningún cuadro clínico, pero aún así están infectados con cepas o con simodemas virulentos. Claro que sí, claro que puede haber eso, porque recuerden que el hospedador también juega un rol importante en la invasión. Entonces, ¿cuál es el problema de estos? Que son los reservorios y están eliminando cepas virulentas, ¿sí? Entonces, la miriasis, o sea, en este cuadro, yo podría haber terminado la clase aquí porque esto es todo, pero vamos a ver algunas cosas más. Dice, la infección asintomática y autolimitada es en el 90% de los casos. Fíjense que esto lo dice todo. Este cuadrito lo dice todo, esta imagen lo dice todo, ¿sí? Aquí está un poco graficado, ¿no? Fíjense, este es el ciclo, los parásitos han llegado obviamente desde el ilion, se han multiplicado a nivel del ciego y del colon ascendente, aquí está el apéndice, ¿no? Y lo que aquí realmente no está muy bien la imagen porque deberían haber quistes de aquí, ¿sí? Sin embargo, cuando el parásito logra adherirse a la mucosa, ¿no? Entonces aquí logra adherirse a la mucosa, lisa el moco, invade la mucosa, inhibe la respuesta inmunitaria, está en la mucosa, fíjense, empieza a crecer, empieza a invadir por los lados, ¿no? Y un poco más profundamente y llega hasta la submucosa. La submucosa va a nutrirse de algo que le es muy importante, que son los glóbulos rojos, y el hierro, muchachos, del glóbulo rojo aumenta la virulencia. Entonces, un trofozoito que inicialmente podía estar multiplicándose, no así con dificultad, y podía ser pequeño, a nivel de la submucosa, donde ha alcanzado la fagocitosis de los glóbulos rojos, el hierro le da mayor virulencia. Y además expresa las proteínas en la célula, en el trofozoito, y por lo tanto evade la respuesta inmune. Y a esta úlcera la llamamos úlcera en botón de camisa. Fíjense, esta es la típica, la tercera es la típica, porque esta ya cuando está invadiendo las otras capas, ¿no?
está llegando a la muscular, inclusive, fíjense aquí, ¿no? Aquí están las capas mucosa, submucosa, aquí está la mucosa, la muscularis de la mucosa, la submucosa es esta, ¿sí? Es esta, ¿sí? Y luego está la subserosa, la muscular y la subserosa, ¿verdad? Entonces, cuando ha llegado a hacer esto, ya puede invadir incluso, ¿no? Por continuidad una úlcera, puede llegar hasta el hígado. ¿Sí? Ojo, que ni siquiera tiene que tomar la vía hematógena. Esta es la úlcera típica. Esta, la tercera que están viendo, esta es la úlcera llamada en botón de camisa. Entonces uno debería imaginarse y decir, ¿dónde está el botón de la camisa? ¿No? El botón de la camisa, no sé, aquí tengo el lápiz. ¿Sí? Vamos a ver si puedo. Ahí está. Y, ay, mejor aquí. ¿Sí? Porque además que voy a poner otro color, porque he puesto justo rojo. Vamos a poner este celeste. ¿Sí? Este es el botón y esto es lo que uniría con la camisa. ¿Se dan cuenta? Este es el botón y esto es lo que uniría con la camisa. Pueden llamar úlcera en botón de camisa. Aquí está, se ha extendido más. Esta es la úlcera y puede aquí haber una unión, aquí otra. ¿Sí? El problema es que aquí, ¿sí? Esta es una mucosa normal. Sí, y fíjense. Fíjense ahora aquí. Esta es la úlcera, estoy dibujando. ¿Sí? Fíjense cómo se extiende por la submucosa y es más estrecha a nivel de la mucosa. ¿No? Botón de camisa, todo esto es el botón y esto es lo que uniría con la camisa. ¿Sí? O también la llamada úlcera en cuello de botella. Este es el cuello y esta es la botella. Fíjense. ¿Sí? La botella y este es el cuello. Entonces, una úlcera que se caracteriza por afectar a la mucosa, pero por extenderse por la submucosa. Y obviamente, al extenderse por la submucosa, encuentra los vasos sanguíneos de donde primero va a fagocitar. No hay acción exfoliatriz aquí, por si acaso. Va a fagocitar a los glóbulos rojos y va a poder llegar hasta el torrente sanguíneo. Fíjense este colon completamente necrosado. ¿Sí? Entonces, estas son lesiones necróticas, completamente necrosado. ¿Sí? Y aquí hay unas úlceras. Fíjense, esta es una úlcera, esta es otra úlcera. Si la vemos así, parece solamente un puntito, ¿verdad? Pero por dentro está la úlcera. Entonces, la acción histolítica provoca esta úlcera que sangra. Y esa acción histolítica con esa citotoxicidad va a provocar una acción proinflamatoria que produce aumento de peristaltismo y por lo tanto va a producir que haya diarrea pastosa, con moco. La diarrea pastosa, con moco y con sangre se llama disentería. ¿Sí? Se llama disentería. Entonces, la mediasis intestinal, ¿no? Puede manifestarse como una diarrea crónica no disentérica, y hay manifestaciones inespecíficas como dolor abdominal, ¿no? Puede haber decaimiento, ¿sí? Puede esta diarrea intercalarse con periodos no diarreicos, pero es una diarrea crónica sin sangre. Y esto nos está diciendo que hay una lucha entre el parásito y el hospedador. Que hay una lucha entre esa secreción de moco, efectividad, la inmunoglobulina que destruye, la inmunoglobulina A que destruye al parásito y el parásito que intenta invadir y que logra invadir y que luego no logra invadir. Entonces, esta lucha nos está diciendo, este cuadro nos está diciendo que hay una pelea entre la respuesta del hospedador y el parásito. Y el cuadro típico va a ser la colitis a mediana aguda, ¿sí? La colitis a mediana aguda. ¿No? Esta es una colitis disentérica, colitis, inflamación del colon. Disentérica porque se caracteriza por deposiciones mucosanguinolentas, pastosas. Frecuentes y en escasa cantidad. ¿Qué quiere decir? Que el niño con colitis va a ir al baño más veces, pero sus deposiciones van a ser poquitas. ¿Sí? Entonces el niño se puede llegar a deshidratar.
Pero más que porque está evacuando heces muy líquidas, sino porque está yendo muchas veces al baño. ¿Sí? Y está acompañada de pujo, que es la sensación de querer defecar, ¿no? La niña quiere ir al baño cada rato. Incluso va y no tiene nada, no hay deposición, ¿sí? Y el tenesmo. El tenesmo es el dolor al defecar, ¿sí? Al margen de este dolor, hay dolor abdominal de intensidad variable. Puede ser muy intenso, puede ser menos intenso, depende del caso. Va a haber pérdida de peso porque obviamente hay diarrea, y obviamente cuando hay diarrea hay náuseas, hay anorexia, ¿sí? Puede haber fiebre en algunos casos, porque la colitis, que está acompañada de fiebre, cuando tiene usted una colitis disentérica y tiene fiebre, lo primero que tienen que hacer es sospechar de una colitis bacteriana. La colitis bacteriana puede presentar febrículas o la fiebre puede ser no muy elevada, ¿sí? O no estar presente. Y esta disentería, y hay otro cuadro que la disentería mediana fulminante, ¿no? Es una infección que es altamente mortal, ¿no? Y es muy, muy rara, pero esto es porque ya la mucosa, con abundantes cantidades, nosotros vemos, imagínense, esta es una úlcera, y pensemos que hay otra, y hay otra, y van uniéndose estas úlceras, ¿no? Entonces van congruyendo las úlceras. Entonces la mucosa empieza a desprenderse. Y al desprenderse, ¿sí? Esta esfacelación de la mucosa va a provocar grandes sangrados. Y por eso se llama fulminante. ¿Sí? Es rara, pero puede ocurrir. Y otro cuadro, que no es similar a los que hemos descrito, es el ameboma, ¿no? Entre la lucha por la persistencia del parásito en la pared y la expulsión del parásito por parte del hospedador, entonces ahí puede quedarse el parásito, ¿no? Y ahí en el ciego o en el colon ascendente, donde es el hábitat, y se puede formar una masa, ¿no? De entre 5 y a 30 centímetros que ocupa toda la pared y la luz del intestino, y pues se llama ameboma porque es como un tumor. De hecho, se puede confundir con un tumor en el colon. Entonces puede incluso estarse tratando como un tumor y de repente van a la biopsia y en la biopsia se observan trofozoitos. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya les había hablado el doctor Martínez, ¿no? El trofozoito tiene un único núcleo, ¿sí? Aquí está, con cromatina periférica regularmente distribuida y cariosoma central. Este es el cariosoma donde está el punto rojo y la cromatina periférica está justamente en el borde del núcleo, ¿sí? Aquí está el núcleo, aquí está el núcleo, aquí está el núcleo, aquí está el núcleo. Y estas estructuras oscuras que ustedes están viendo son glóbulos rojos. Esta es la única manera de decir con, con certeza que es entamohistolítica. Observar trofosoditos en la torre. Pero ojo aquí, esta mañana lo hablaba con mis alumnos porque en el caso clínico que les hice leer en la práctica de esta mañana, había un caso clínico de tricuriosis. Recuerden que la tricuriosis también puede provocar colitis disentérica, ¿no? Y decía en el caso, se hizo el cobro parasitológico y se observaron quistes de entamueba histolítica, decía. ¿Qué opinan de ese resultado, muchachos? El caso clínico dice, se observan quistes de entamueba histolítica. No responden y acabo aquí la clase. ¿Están escuchando? Vamos. Está errado, doctora. ¿Por qué? Porque se debería decir, no se puede diagnosticar que es quiste específico de la entamueba histolítica. Lo correcto sería decir el complejo de entamueba histolítica dispar Moskovsky, Bangladesh y dispar. ¿Por qué? Porque los quistes no se pueden diferenciar. Lo ha dicho el doctor Martínez, los quistes no hay diferencia. Vitamina hidra. Y si, imagínense, olvídense de este de arriba, olvídense de este de abajo y olvídense de este de la derecha. Imagínense que solo vieran este trofozoito. ¿Cómo deberían reportar? Vamos, muchachos.
Vamos, o si no acabo con esta diapositiva, puedo dar tratamiento, todo lo demás sin pasar la diapositiva. Vamos, ¿cómo reportan si solo ven esto? Yo ya les he dicho que es un trofozoito, vamos. ¿Nadie ha investigado? Bien, no van a responder, acabamos aquí. Bueno, doctor. Muchachos, ¿de qué me sirve a mí tener a cuántos estudiantes hay? 60, pero que están como troncos detrás de la pantalla. Solo han venido a tomarle fotos a mi presentación, ¿verdad? Ya pues, No hay problema con el suelo de tiramina en la dieta. yo voy a elegir a uno. Cervantes, Tito. ¿Está o no está? Estoy, doctora, solo que por la señal no escuché muy bien la pregunta. Ya, es que tiene que estar, pues no necesito que estén, como les digo, solamente como troncos detrás de la pantalla. Olvídese de este y olvídese de este. ¿Qué hace si solo ve este? ¿Cómo reporta? Durante el parto. Lo reporto como quiste del complejo entamoeba histolítica dispar. Mm, mm, ¿Eso es un quiste? Claros, ríos. Es un trofozoito, doctora. ¿Perdón? Es un trofozoito. ¿Cómo reporta? Es un trofozoito, ¿cómo reporta? Trofozoito de entamoeba histolítica dispar Moskovsky, Bangladeshi. ¿Por qué no podría decir con certeza que es entamoeba histolítica? Condor y arena. ¿Qué dice? Porque no se diferencia. ¿Por qué qué? No se puede determinar la específicamente. Condor y arenas. ¿Cómo se llama esto? ¿Está o no está? Tirotina. Condor y arenas. doctora, ¿Qué dice? ¿Cómo reporta? Definitivamente la virtualidad es un fracaso. Enríquez Álvarez, Sí, doctora. ¿cómo reporta a este que le estoy marcando? Un trofozoito ¿Ya? del complejo entamoeba isolítica dispar Moldovisky. Es Moscú, un Moscú. Bangladesh. Ya. ¿Por qué no dice por qué no puede decir que es entamoeba histolítica? Porque de los tres no se puede diferenciar si es uno específicamente. ¿Pero por qué? Doctora, ¿Por porque qué en no tiene, esta sí va a decir que es entamoeba histolítica, en esta también y en esta no? porque no tiene glóbulos rojos. Porque no se observan en el interior glóbulos rojos. Porque si yo veo solamente esto, si yo en las heces solo viera esto y no viera trofozoitos hematófagos, no puedo decir con certeza que es entamoeba histolítica. Porque morfológicamente todas las del complejo se parecen en su forma de trofozoito son iguales en su forma de trofozoito o en su forma de quiste. Pero la única hematófaga que hasta ahora está plenamente comprobada es entamoeba histolítica. Que ojo, también ya se han descrito in vitro y con otro tipo de estudios o casos clínicos aislados en entamoeba bangladeshi y en entamoeba moskovsky la patogenicidad. Que ya hay estudios que han descrito la presencia de ciertas lectinas o un caso clínico de entamoeba moskovsky que estaría asociado a disentería. Sí, pero son casos aislados. ¿Sí? Pero ahora, esto es una cosa. Usted, para decir con certeza que es entamoeba histolítica, tiene que ver trofozoitos hematófagos. Ahora, vámonos un poco más a la clínica. Para decir
Si el laboratorio le reporta, se observan trofocitos de entrama histolítica, usted piensa bien y dice, han debido haber trofocitos hematófagos. Para que en el copio parasitológico, en el examen directo en fresco, que es el examen de elección para el diagnóstico de la meriosis, ¿por qué? Porque en este podemos ver a los trofocitos vivos, móviles, ¿verdad? Entonces, este es el diagnóstico de elección. Encontramos trofocitos hematófagos. Solo podrá ser posible eso si la muestra es disentérica. O sea, tiene que haber diarrea, tiene que haber sangre. Si se trata de unas muestras formadas de un paciente completamente asintomático, el laboratorio les reporta, se observan trofocitos de entamoeba histolítica, usted tiene que seguir dudando, porque habrán trofocitos hematófagos siempre y cuando haya invasión de la mucosa. Porque los trofocitos solo alcanzarán a fagocitar a los eritrocitos cuando estén en la mucosa y en la submucosa. Si las heces están formadas, si el paciente no tiene ningún síntoma, no tiene diarrea, no tiene disentería, entonces no hay posibilidad de que hayan trofocitos siquiera en las heces, porque los parásitos se van a enquistar. Las heces están formadas. Entonces esto es clave, muchachos. Esta mañana les decía a mis alumnos, que les enseñemos laboratorio no es solamente para que usted sepa diferenciar, es para que usted sepa valorar cuán bien o cuán mal trabaja su laboratorio. Si su laboratorio le reporta, observan trofocitos de entamoeba histolítica y su paciente está completamente asintomático y no tiene ni diarrea, entonces tiene que dudar de ese resultado. Esto van a observar siempre y cuando haya invasión. Hay invasión, hay diarrea, y hay sangre, entonces obviamente es disentería, ¿sí? Pues fíjense aquí, esto es una rectosigmoidoscopía, una colonoscopía, ¿no? Donde se puede, introduces el colonoscopio, obviamente por el ano, ¿no? Vas a ver con el colonoscopio vas a ver las lesiones, fíjense estas lesiones, ¿no? Primero, un intestino completamente edematizado, inflamado, ¿no? Con lesiones que están sangrando, ¿sí? No podemos ver al parásito, no es como en tricuris-triquiura, que vamos a ver al parásito, no lo vamos a ver. Primero, porque el parásito tiene un tamaño microscópico, y segundo, porque el parásito está en la mucosa, si está en la pared. Entonces, ¿para qué hacemos una rectosigmoidoscopía? Para obviamente ver las lesiones, pero también podemos tomar una muestra y sacar una biopsia. Y en la biopsia, fíjense, lo que voy a observar son los trofocitos. Ahí está el trofocito, ¿sí? Ahora, si en la biopsia encuentro trofocitos, incluso no sean hematófagos, es entamoeba histolítica, ¿sí? Y está provocando patología, fíjense. Aquí está, con trofocitos. Aquí, fíjense, hay unos sin eritrocitos. Pero no tengo duda porque estoy tomando la muestra de la misma mucosa. Y fíjense el infiltrado leucocitario que hay, que debe estar predominado por neutrófilos o incluso linfocitos, pero es un infiltrado leucocitario que me está diciendo que hay un proceso inflamatorio severo. ¿Sí? El examen coproparasitológico con Lugol, el típico, el examen coproparasitológico simple que se hace con Lugol, o incluso los exámenes por concentración, como sea la técnica de formol gasolina, solo me van a permitir ver a los quistes. No puedo ver a los trofocitos. En cambio, si nosotros hacemos un examen coproparasitológico donde puedo utilizar metiolate yodo formol, ahí sí puedo ver a quistes y trofocitos, ¿sí? Teñidos, ¿sí? Y la cloración tricrómica y la hematoxilina férrica me dan la misma posibilidad. La ventaja es que el MIF es un conservante. O sea, puedo poner las heces con MIF. En cambio, la cloración tricrómica y la hematoxilina férrica se utilizan ya en el laboratorio como tinciones. Sí, esto ya les ha dado el doctor Martínez. Esto les ha dado el doctor Martínez. Y fíjense, ¿no? O sea, dice... Del 1 al 4 es entamoeba histolítica. 1, 2, 3 y 4. Fíjense, desde tan chiquititos trofocitos hasta tan grandes. Y lógicamente habrán muchos más grandes, mientras más virulentas
y mientras más estén en el tejido, por eso están con hematíes. ¿Sí? Y estos son sus quistes, inmaduros, con sus vacuolas y sus cuerpos comidiales, y los maduros, que ha dicho el doctor, que puede tener cuerpos comidiales. Esta es entamoeba harmani, muy parecida a entamoeba histolítica, pero más pequeña, también les ha dicho. Es entamoeba coli, fíjense en su forma de trofozoito y en su forma de quiste. Nunca verán eritrocitos dentro de entamoeba coli. ¿Sí? ¿Y pueden ver trofozoitos? Claro que sí, en una diarrea que no es provocada por entamoeba coli, por cualquier otra causa, el parásito estaba en el ciego y es arrastrado abruptamente por el contenido intestinal y por esa razón se pueden ver trofozoitos. Pero no quiere decir que sean patógenos. Por lo tanto, eso es clave, muchachos. La presencia del trofozoito no es de por sí ya, no está diciendo que hay una patología. La Yodamueva buchili, Atsendolima magnana, que también ya les ha mostrado el doctor. ¿Sí? Una tabla comparativa para ver el tamaño de los trofozoitos y de los quistes, ¿no? Entre 2 y 50 micrómetros puede ser el trofozoito no histolítica, y el de entamoeba coli entre 20 y 30, más grande. Lo normal es que encontrarlos de 15 micrómetros, los quistes igual, de 10 a 15 micrómetros, aquí de 10 a 30 micrómetros. ¿Sí? Y lo que les había dicho clave no es la cantidad de quistes, sino de núcleos en entamoeba coli o en entamoeba en el complejo. Es la calidad o la característica del núcleo, si tiene cariosoma central o es excéntrico, como en el caso de entamoeba coli, y si tiene cromatina periférica regular, ¿no? O irregular en el caso de entamoeba coli. ¿Sí? Una imagen del trofozoito, una imagen del quiste. El trofozoito con lugol, que es, no vamos a ver otra cosa con lugol, porque el lugol es fijador, por lo tanto el trofozoito no resiste, ¿sí? Y aquí con coloración tricrómica, ¿sí? Este es un trofozoito, pero no tiene hematía. Lo mismo, fíjense, no tienen hematías, por lo tanto podemos decir trofocito del complejo entamoeba histolítica Dispar-Moskowski. Y en la amilosis intestinal, el absceso mediano hepático, ¿no? Recordemos que aquí hay una lisis tisular importante, ¿no? Puede haber una complicación que como que se rompe una ruptura del peritoneo, la pleura, bronquios, pericardio, entonces, ¿no? Hay muchas complicaciones. También por contigüidad puede llegar a la piel y provocar abscesos cutáneos, ¿sí? Y puede haber, obviamente va a haber un mal estado general, va a haber astenia, dinamia, va a haber anorexia, o sea, malestar general. Hay dolor opresivo en el hipocondrio derecho y hay la hepatomegalia dolorosa. En este caso sí que sí hay fiebre, aquí sí hay fiebre, y hay una leucocitosis marcada en el hemograma. ¿Sí? Tos en el caso de que afecte a la pleura o al pulmón. ¿Sí? Fíjense, este es un tejido, ¿no? Dice el tejido achocolatado en el caso del absceso mediano hepático. No puede haber una supuración como un toco, como como si fuera una taza, como un líquido chocolatado, ¿sí? Y aquí hay, en la biopsia podemos encontrar los trofozoitos. Fíjense, los trofozoitos. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que la mebiosis, en la mebiosis luminal invasiva, el hombre es un portador asintomático, la mebiosis es crónica, puede haber algunas veces diarrea inespecífica, porque recordamos que no siempre son infecciones todos son no patógenos, o todos los simodemas no tienen la misma capacidad de virulencia, ¿sí? Y por lo tanto, esto ocurre en la luz del intestino. Eventualmente puede haber unas diarreas inespecíficas, eso hay que tomarlo en cuenta. En cambio, en la forma invasiva, la colitis mediana es el cuadro clínico característico, puede ser disentérica, con manifestaciones clínicas que ya hemos descrito, y en la mebiosis invasiva puede haber complicaciones como apendicitis, puede haber perforación intestinal, puede haber la colitis fulminante y el ameboma que ya hemos descrito. ¿Sí? Entonces, la típica úlcera en botón de camisa, úlcera en cuello de botella, que provoca una mebiosis, una colitis mediana disentérica, invasiva. Y en las formas extraintestinal, fíjense el tejido achocolatado que se puede obtener al aspirar
el absceso del hígado, que no es lo que más se hace, no voy a entrar en el detalle porque se van a ver, me imagino, en los cursos superiores, pero no se hace, no se recomienda hacer una punción de hígado cuando hay un absceso. En algunos artículos de antes todavía se habla de aquello, ¿sí? Y estas son las formas que pueden haber. ¿Cómo pueden llegar? Ya hemos dicho, ¿verdad? Perdón. ¿Sí? Al hígado puede llegar puede llegar por continuidad, o sea, de un absceso del colon, se puede continuar, perforar peritoneo, puede llegar hasta, no, perdón, llegar hasta el hígado, y del hígado incluso perforar peritoneo y llegar hasta el pulmón, o sea, es por continuidad, ¿no? En el pleuro pulmonar lo mismo, puede llegar por vía hematógena o también por continuidad. El absceso cerebral siempre es por vía hematógena y el absceso, la miriasis cutánea, es por contigüidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona está con una disentería muy, muy importante, evacúa muchas veces, las heces se pueden quedar, las heces disentéricas se pueden quedar alrededor del ano, y como esta persona no se está moviendo, está, a veces, si es una persona, si es un niño, puede estar con pañal, entonces los parásitos pueden empezar a alisar la piel, ¿no?, de alrededor del ano, y por lo tanto puede provocar una amebiasis por contigüidad. Están escuchando bien, ¿verdad? Por contigüidad. No, en la amebiasis no invasiva, obviamente el cuadro histológico solamente nos va a permitir ver quistes del complejo metabolisto-lítica dispar Moskovsky, Van Gradesi, falta ahí, ¿sí? Y en la amebiasis invasiva lo que se hace es examen directo en fresco, donde vamos a poder ver trofozoides hematófagos de metabolisto-lítica, como los que están viendo ahí. Y en la amebiasis extraintestinal no están, o sea, solamente podríamos hacer un frotis directo de lesión en la amebiasis cutánea, donde fácilmente vamos a identificar los trofocitos hematófagos, pero cuando se trata de cuadros hepáticos, pulmonares o cerebrales, la técnica de elección es la serología, con el apoyo de imágenes. El hemograma y la bioquímica sanguínea sirven para poder evaluar el caso, pero no para confirmar la infección. Todos los casos, los coproantígenos, las isoenzimas, la PCR y la serología se pueden utilizar en todos los casos, ¿no? Bueno, los coproantígenos no en el extraintestinal, ¿no? Las isoenzimas y la PCR nos permiten llegar al diagnóstico específico. Por ejemplo, si yo tengo en ese solo quistes y no puedo llegar a definir si es entamoebistolítica o cualquier ameba de la especie, puedo hacer isoenzimas o puedo hacer PCR. Estas dos me permiten llegar a la especie. La serología solamente detecta entamoebistolítica y los coproantígenos lo mismo. El tratamiento se utiliza metronidazol y iodohidroxiquinoleína, que es una combinación para eliminar a formas luminales y a formas invasivas, ¿sí? Esto es interesante, fíjense cómo ahí este artículo evalúa la ocurrencia, ¿no?, dice en una colitis amebiana de estas cosas. Por ejemplo, la historia de una visita a una zona endémica. La mayoría de los que tienen colitis amebiana tienen este antecedente. Por eso también está catalogado como diarrea del viajero, ¿sí? Entonces, un antecedente que debemos valorar es, usted ha viajado a una zona donde puede haberse expuesto, ¿sí? Luego, síntomas por más de una semana, ¿no? Que aparecen, desaparecen, que están presentes y no un aumento gradual de la sintomatología, eso también ocurre en la mayoría de los casos. La diarrea, solo diarrea, entre el 94 y 100% de los casos tiene, ¿no? Y la presencia de sangre en ese es entre el 70%, o sea, de estos casi 100% de casos, 70% tienen disentería. ¿Sí? El dolor abdominal, fíjense, entre el 12 y 80%, pero no es definitivo, esto es bien inespecífico. Luego la fiebre, les decía, ¿se acuerdan la fiebre? Entonces, esto es, aquí la deshidratación también 44%, la fiebre 10%, ¿sí? Entonces les decía, ¿verdad? La fiebre no es indicativa, más bien, si no tiene fiebre, tiene colitis, tiene que sospechar de amebiosis bacteriana, perdón, de colitis amebiana, ¿sí? Y fíjense esto, que es lo que lo he marcado, dice. La positividad
de antígenos, o sea, de coproantígenos en heces, 87%, y la serología 70%. Y la positividad en biopsias de colon, 80%. ¿Sí? Entonces, sería interesante que aquí hablen del examen en fresco, no hablan, porque ya lo ha dicho el doctor Martínez, es lo peor que se hace en diagnóstico es la anibiosis, y por lo tanto, o sea, no deben haber datos, ¿no? Pero, o sea, la técnica de elección es el examen directo en fresco. Si tuviéramos al alcance coproantígenos, es una maravilla, ¿no? Porque fíjense que los coproantígenos son más sensibles, tienen más sensibilidad que la misma serología para la colitis amebiana, porque para las formas extraintestinales tiene alta sensibilidad. ¿Sí? Bien, ¿no? Entonces lo que les decía, ¿no? Dice que epidemiológicamente más de 100,000 muertes al año provoca esta parasitosis. No, el hombre es un reservorio importador asintomático, la transmisión es fecal oral, como ya lo ha explicado el doctor Martínez, ¿no? Y por lo tanto, si nosotros vemos que esta es la transmisión, este es el ciclo de transmisión, las formas de control es obviamente la dotación de alcantarillado para evitar el fecalismo y la contaminación medioambiental con heces humanos, la dotación de agua potable, aquí está, ¿no? Agua potable, alcantarillado y educación en medidas de prevención. Y en la profilaxis, lógicamente, lavado de manos antes de comer y después de defecar, porque recordemos que aquí hay autoinfección externa, beber agua hervida, lavado de desinfección de frutas y de verduras y cubrir alimentos de vectores mecánicos, porque en todas mis imágenes les he mostrado esto, ¿verdad? Bien, muchachos, ¿alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Muy bien. Ojalá pronto volvamos a vernos en el aula, porque aunque sean 20 en el aula son más activos que en la virtualidad. Bien, nos vemos entonces, que estén muy bien, hasta pronto. Hasta luego, doctora. Chao. Doctora, hasta luego. Y la criptamina.